Yo siempre me pregunté cómo es eso de si el documentalista se hace o se nace. Hablamos de una Argentina integrada y en aquellos años la Mesopotamia argentina tenía la misma tasa de desarrollo que la Patagonia. Pero hoy en día, internet mediante, telefonía celular, etcétera, 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 sigue habiendo dos países. El futuro de la televisión es un futuro por demás auspicioso. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Vaca y yo me gano la vida como comunicador social. Trabajé muchos años en periodismo gráfico, soy fotógrafo, redactor. Del periodismo gráfico compartí redacciones con mucha gente notable, José María Jaunarena, Germán Rosenmacher, Rodolfo Walsh y otros compañeros que en su tiempo y en su modo me fueron guiando en este oficio de escuchar a la gente y transmitir a través de los medios sus sentimientos, pasiones, historias de vida, frustraciones, proyectos, tristezas y alegrías. Del periodismo gráfico pasé a la radio, también simultáneamente con el periodismo gráfico trabajé en programas de radio, donde también tuve el orgullo de trabajar con algunos maestros del género, uno de ellos Carlos Rodari, y después llegué a la televisión. Ese trayecto del periodismo gráfico a la televisión, en mi caso se fue produciendo casi naturalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajaba en el periodismo gráfico, en una revista que ya no existe, que se llama 7 Días Ilustrados, de la editorial Abril, cuando uno viajaba por el país, suponiendo Catamarca, como se sabe, los catamarqueños hablan en esdrújulo, en lugar de decir, supongamos, doctor Castilla, dicen doctor Castilla. Entonces, cuando uno transcribía ese texto a la gráfica, bueno, ese fonema, esa manera de hablar, etcétera, esa tonada, no se transcribía en el periodismo gráfico. Entonces dije, bueno, habrá que llegar a la radio. Y bueno, la radio sí transmitía esos fonemas, ese habla, esas tonadas, esa identidad verbal que tenían los catamarqueños y que tienen los cordobeses, etcétera, etcétera. Pero pasaba también que cuando uno hacía una historia de vida con un niño o un anciano, para contar sus arrugas o la viveza de sus ojos, había que caer en los adjetivos, en el tema de los adjetivos. Y ahí llegué a la conclusión que lo mejor era ponerle a esos sonidos una imagen. Y bueno, así nació el tema, en mi caso, de los documentales. Eran tiempos donde la televisión no tenía videotape portátil, los equipos eran muy caros e inaccesibles, en consecuencia inaccesibles. Había que llegar necesariamente a un canal de televisión y trabajar con cine. Y bueno, después de mucho deambular por antesalas de programadores de televisión, de los canales privados, llegué a Canal 7, donde presenté un remoto proyecto ahora titulado Argentina Secreta, y así fuimos saliendo con eso que fue en su momento el primer programa semanal documental de la televisión argentina. Fue la consecuencia lógica, como dije antes, de un camino que iba de la gráfica al sonido y después a la imagen. Desde la gráfica tuve el privilegio, en esa revista que acabo de mencionar, de ser el redactor que más viajes había hecho por la Argentina, y en consecuencia en esos viajes iba descubriendo la existencia de otro país, de un país escamoteado por los titulares de los diarios porteños, mal llamados nacionales, donde el concepto de lo interior, vamos a viajar al interior, delata la existencia de un exterior, que en este caso era la metrópoli.
esa cabeza de Goliat que desdeñaba la vigencia de esas historias de vida, de esos desarrollos regionales desde lo cultural, desde lo político, desde lo industrial, productivo, etcétera, etcétera, que aparecía como un suplemento o como pequeñas notas de color que justificaban esa existencia de ese interior, de ese mal llamado interior. Y cuando decimos suplemento, estamos diciendo algo que suple. Entonces, ahí empecé a advertir la existencia de un país secreto, desconocido, inabordable por los medios de comunicación, que aparecía solamente cuando se producía o una catástrofe o algo por el estilo. Se hablaba de Mendoza cuando la fiesta de la Mendivia, se hablaba de Mar del Plata y de las costas atlánticas solamente en el verano, pero que en rigor de verdad desconocía la existencia de un país cuyas más de 2/3 partes de su territorio son áridos o semiáridos. Pensamos en una Argentina de la opulencia, de la pampa húmeda, pero no conocemos que más de 2/3 partes del territorio de la República Argentina son tierras áridas o semiáridas. Hablamos de una Argentina integrada y en aquellos años la Mesopotamia argentina tenía la misma tasa de desarrollo que la Patagonia, menos de medio habitante por kilómetro cuadrado. Vinieron los puentes, vinieron el túnel subfluvial y bueno, con el tiempo eso se fue revertiendo. No así el tema de la aridez, pero se fueron revertiendo a través de las vías de comunicación. Pero hoy en día, internet mediante, telefonía celular, etcétera, 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 sigue habiendo dos países, el metropolitano y el país de los secretos. Y esa averiguación, divulgación y puesta en medio de ese otro país es mérito solo de los documentales. ¿Por qué? Porque el documental es un formato periodístico, audiovisual, que permite llevar imagen y sonidos y traerlos a los medios desde cualquier punto del país. Esta tecnología que hace posible que hoy en día uno con un teléfono celular pueda hacer un registro de imágenes, permite que el audiovisualista pueda acercarse a los puntos más inabarcables de la Argentina, en la Antártida, en las cumbres, en los ríos, etcétera, etcétera. Volviendo, a mí no me gusta mucho hablar de mí, pero les puedo contar que tengo muchos años en esto, me parece que tengo más futuro por atrás que por delante, pero que en rigor de verdad hace que esta experiencia que uno fue recogiendo a lo largo de los años, solamente con trabajo y trabajo, se pueda llegar a plasmar en una suerte de pedagogía del documental, para decirlo así. La pregunta de buscar definiciones del documental a través de los distintos formatos que propone la tecnología de la comunicación, uno tendría que pensar que el cine, los hermanos Lumière, cuando descubrieron la existencia del cine, lo primero que hicieron fue filmar la salida de los obreros de su fábrica. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, un pequeño ejercicio de registro de imágenes, fue en realidad el primer documental de la historia. Quiere decir que, y sin forzar las analogías, podríamos llegar a decir que el cine nació documental. La Pathé y otras empresas de aquellos años se dedicaron a hacer registros de las plazas, los mercados, la llegada de los trenes, etcétera, etcétera, en todo el mundo. Y esa novedad que se exhibía comercialmente, desde luego, era ni más ni menos que un espejo de lo real. Y yo creo que de ahí podemos sacar la definición del documental. El documental es un espejo de lo real. Aunque también es cierto, parafraseando un título de un programa de
Canal 7, también es una ficción de lo real, porque, para ser sincero, cuando se mediatiza lo real, se ficciona. Esto es un tema que tiro para una polémica, porque es mentira que exista la objetividad periodística. El hecho de colocar una cámara de una manera y no de otra, de grabarme acá en mi casa con este fondo de biblioteca y no en la calle, o de usar una determinada angulación en el lente y no otra, y de colocar la cámara ahí y no acá arriba, etcétera, etcétera, determina una posición no objetiva del realizador. Cuando el realizador pone la cámara acá y no acá, está ya marcando una mirada sobre la realidad. Entonces, cuando yo me pregunto qué ocurre con el documental en el cine, en la televisión, en los medios gráficos, audiovisuales, internet y lo que venga, en realidad lo que uno tendría que pensar es esa génesis de la mirada del documentalista, lo cual no lo señalo como un tema crítico, por el contrario, lo señalo de la misma manera que en la literatura el autor de una novela o de un ensayo, o de lo que fuere, determina su posición ante la vida. Y yo creo que el documental, además de ser todo esto que dije, es también la posición del documentalista ante la vida. Una posición que a veces convoca acuerdos o desacuerdos, pero una posición que en realidad permite entablar una mirada, un debate, una posición, una confrontación con lo que tenemos delante de nuestros ojos y al lado de nuestros oídos, lo que se llama realidad.